noches. Yo creo que lo mejor que podemos hoy es empezar la preparación para el sábado 18 de mayo, donde va a suceder algo extraordinario en Manizales, que es el Pentecostés en el estadio, todos los manizaleños piadositos clamando la presencia y el Pentecostés para nosotros. Entonces, qué mejor que nos vamos preparando para que entendamos por qué lo digo que es extraordinario. Resulta que si ustedes miran atrás la génesis de nuestra iglesia, la historia de la iglesia, se dan cuenta que los santos católicos hasta los años 1500, 1600 hacían maravillas. San Francisco de Asís resucitó muertos. San Francisco de Asís se elevaba, oraba, hablaba con Dios. San Antonio de Padua resucitó muertos. San Antonio de Padua se movía, ¿cómo se llama? Translocación. Él vivía en Portugal, él nació en Portugal, en Lisboa, pero él vivió su vida religiosa en Asís, y él lo llevaba el Espíritu Santo hasta en cuerpo y alma. Al negrito de allí del Perú, San Martín de Porres, hacía lo mismo, se pasaba, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Ese santico, sin salir del Perú, ayudó a un obispo al buen morir 6 meses y ayudó a la muerte de un papa en Roma sin salir. Se bilocaba, tenía ese doble, todo. Toda la historia de la Iglesia Católica hasta los años 1600, lean la vida de los santos, era extraordinario. En el año 1530, el demonio, porque la Iglesia duró sin división ninguna, el mundo fue católico derechito hasta el año 1530 aproximadamente. Entonces, en el año 1530 llegó Lutero y se dividió. Y eso parece ser que el demonio logró hacer que la Iglesia Católica partiera consciente o inconscientemente a la Iglesia como si fuera una torta. Y los protestantes se llevaron la palabra de Dios y al Espíritu Santo para ellos. Y a nosotros el demonio nos dejó la confesión, la comunión, la belleza, la maravilla, nos dejó a María, nos dejó los sacerdotes y al Papa. Pero la Iglesia Católica, que es la mamá de todas las iglesias, para que ustedes entiendan de una vez por todas y no se dejen meterle el dedo a la boca, los hermanos separados rajan de la iglesia que escribió la Biblia con que ellos chicanean. Esa iglesia con que ellos chicanean la escribió la Iglesia Católica. La escribieron los apóstoles que eran católicos o que son católicos. Es como si uno mandara a la mamá, hacer un mandado para que hace rajando de ella. Más o menos es lo que hacen ellos. Entonces la iglesia fue derechito hasta 1500 y piola. Los protestantes, que sí leían la palabra de Dios porque la tomaron en serio, mal leída, pero la leían. ¿Por qué digo mal leída? Porque si la leyeran bien leída, se da cuenta que la casta sacerdotal está desde el Antiguo Testamento. La casta sacerdotal está desde el Antiguo Testamento, y el arca de la alianza no lo podía cargar sino los sacerdotes, y al arca de la alianza no podían entrar sino los sacerdotes. Y está María por boca y nariz.
Si Jesús buscó a María para llegar a los hombres, nosotros los hombres buscamos a María para llegar a Jesús. Está lleno de textos. Hay un texto en Lucas 2, creo que es, o si no, busquen lo que ahí está, donde la prima Isabel, oiga, la prima Isabel, también lo dice en la Biblia de ellos, porque es la de nosotros, dice que la prima Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Llena del Espíritu Santo le dice a los protestantes, a todo el mundo, ¿de dónde aquí que la llaman la madre de mi Señor? Llena del Espíritu Santo, dice el texto. Entonces, mis queridos amigos, ellos entendieron al Espíritu Santo y se lo llevaron para él. Y empezaron a invocar el Espíritu Santo, y empezaron a invocar el Espíritu Santo, y empezaron a hacer sanaciones físicas, y empezaron a hacer liberaciones del demonio, y empezaron a una cantidad de cosas. Y la iglesia, por orgullo, dejó de invocar el Espíritu Santo. Nos quedamos diciendo: es que somos la iglesia verdadera, es que tenemos la confesión, la comunión, la oración a María y los sacerdotes, y dejamos que se nos llevara la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y de ellas es que les voy a hablar este martes y el martes entrante. Oigan lo que nos quitaron. Para que entendamos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo no es una lengüita de fuego. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es persona. Toda la vida la Iglesia Católica lo predicó, y los católicos lo vivimos como un Dios de tercera. Lo teníamos por allá en el salón de San Alejo. Y ustedes hoy se van a quedar aterrados lo que tiramos a la piecita de San Alejo, lo que teníamos guardado. Gracias a mi Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hace aproximadamente 60 años en Centroamérica, un sacerdote joven católico empezó a ver que al lado de su parroquia se llenaba de protestantes y se fue a guindarlos. Entonces, guindándolos allá, vio que ellos cogían y empezaban a invocar el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y empezaban a hablar en lenguas. Ven Espíritu Santo, y empezaban imponían manos, y habían sanaciones, liberaciones, descansos en el Espíritu, donde profecías, sanaciones físicas, sanaciones de cánceres, sanaciones de todo. Entonces este curita se fue para la casa cural y llamó a unos muchachos, y empezaron a invocar también el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu, a invocarlo y a invocarlo, y empezaron a notar de que también ellos echaban demonios, hablaban lenguas, sanaban enfermos, y ahí nació por primera vez la renovación carismática. Pero han de entender ustedes que el Sanedrín de entonces, o sea, los sacerdotes de la vieja guardia, detestaban a los carismáticos, porque los carismáticos eran protestantes. Ese fue como la muralla que puso el demonio. Entonces uno, cada que venía, digamos, yo soy de Neira, y en Neira los sábados, en pleno parque, montaban los protestantes unos micrófonos y empezaban a bailar y a danzarle al Señor, y le danzaban y lo alababan y lo glorificaban con alegría, con danzas, con cítaras, con guitarras,
invocaban el Espíritu Santo, imponían manos y había liberación en la plaza pública. Y los animales de aquí, pues los bautizados, pero no evangelizados, apenas veían que allá se habían milagros, se iban trasteando. Y empezaba la Iglesia Católica a perder adeptos y a perder muchos adeptos. Entonces los sacerdotes y empezaron, porque en ese tiempo aquí no predicábamos los laicos. Entonces en los púlpitos empezaron a predicar y a decir: es que son manuelocos, es que esos que le bailan al Señor, es que son bullosos. Y se creó una barrera. Entonces, sinónimo de protestante era bailar y cantarle al Señor e invocar el Espíritu Santo. Eso lo convirtió casi que en un pecado. Cuando por allá aparece este cura con ese movimiento, entonces la iglesia se empezó a polarizar. En la Iglesia Católica empezaron unos a creer, entre ellos el padre Emiliano Tardí. Léanse la vida del padre Emiliano Tardí. Yo no les puedo mentir, pero aquí hace 15 años el padre Emiliano Tardí venía a Pereira y había que comprar boletería con un año de anticipación, y era más la gente que se quedaba afuera que la que podía entrar. Y cuando el padre Emiliano Tardí imponía las manos, el estadio bramaban los unos porque se les alborotaban los demonios. Les llevaban los paralíticos en la cancha, eran llenos de camillas. El padre Tardí era uno de los sacerdotes de este lado de acá que detestaba a los curitas, que detestaba a los que bailaban y detestaba los movimientos carismáticos católicos. ¿Por qué? De lógica, ustedes saben que Humbo tiene rolo por su forma de hablar, ¿cierto? ¡Hola, caray! Usted sabe quién es costeño por su forma de hablar. Entonces el curita este cometió un error, y fue que se aprendió el texto de los protestantes al pie de la letra. Entonces su forma de hablar era protestante, se llamaban cristocéntricos. Entonces dejaron de invocar a María porque creyeron que Jesús en el cielo estaba mechoneándose con la Virgen y diciendo: andate que ya no rezan sino por vos. Es una imagen muy desdibujada de Dios. En el cielo no hay celos. Entonces empezaron a expresarse, invocaban el Espíritu Santo, pero se expresaban a lo protestante. Le tocó ir a este curita donde el Papa de entonces, y tuvieron la gracia, y ahí que lo están firmando, búsquelo en el Vaticano II, aprobado. Eso fue la revolución del mundo. Los del lado de acá se jalaron las mechas y dijeron que ese Vaticano II no, porque aquí les dijeron que los dones y carismas del Espíritu Santo sí. Pero siguió esa polarización. Y había cierta razón, porque vuelvo y les digo, habían quedado con un tufillo de protestantismo. Y eso es más nuevo de lo que ustedes se imaginan. Entonces, a Colombia, ¿cómo entró eso? El padre Emiliano Tardí, que era del lado de acá, se enfermó, una enfermedad terminal, creo que era un cáncer. Pulmón. Y llegaron por aquí las correo las brujas, dice que pulmones. Entonces llegaron unos muchachos que eran carismáticos y ya el hombre había muerto. Le dijeron: padre, nos concede la gracia de imponerle las manos. Y el curita se vio encerrado: hágale pues. Y se le imponen estos muchachos y se sana.
Y este viejo salió a contra de todos y a pesar de todos, y él mismo contaba en las predicaciones, contaba porque ya se murió. No saben ustedes lo que se perdieron de conocer, pero ese viejo llenaba todos los estadios del mundo. Yo tuve la gracia de conocerlo, de vivirlo, y se lo juro, jurar el pecado en vano. Yo vi con estos ojos caminar, óigame pues, paralíticos de nacimiento, y cuenta este viejo. Al lado mío había una ciega de nacimiento, se ve que era pelimorada estrato 8 por su forma de vestir, el mismo bastón, eso parecía un bastón de mando, y los 3 días que estuvimos, era la cieguita así. Y llegó el padre Emiliano y dijo, en este momento, el Señor está sanando una cieguita de nacimiento. Y esta vieja abre los ojos y me tira el bastón. A mí me cayó el bastón en la pata. Digo, padre, lo veo. Digo, deja de colar en mi sotana. Y la vieja vio. Y fui, esto me llevó a mí, Julián Gómez, que era el de Gómez Sosa. Él, hace aproximadamente 25 años, pasó por donde estaban reunidos estos muchachos carismáticos rezando, y por novelería se metió. Y empezó a bailar y a cantar y a pedir el Espíritu Santo. Y se vino y ayudó a fundar la Renovación Carismática en Manizales. Y yo era de este lado, yo ya estaba metido, y como yo nací de una aparición mariana, los marianos detestábamos allá porque ya no nos mencionaban la Virgen, se llamaban cristocéntricos. Y una vez estaba yo predicando en la iglesia de San Antonio y se me hizo al lado un señor cachaco y corbata, un filipichín. Y cuando salimos me dijo, Julián, primera vez que rezo el rosario en mi vida. Y nos sentamos en una cafetería a hablar y le dije, hombre, ¿y es que usted es protestante? Que no, yo soy carismático. Y eso no es lo mismo, no. Y empezó a explicarme lo que era el Espíritu Santo. Y yo empecé a explicarle lo que era la Santísima Virgen María. Oiga, qué traga, él lloraba para allá y yo lloraba para acá. Y como él era el que manejaba y dirigía en ese tiempo la Renovación Carismática, tuve el gran honor de ser hace 23 años el primer predicador mariano en la Renovación Carismática. Entonces empecé a hablarles de María del Pentecostés, que les voy a hablar hoy, de cómo sin María no hay Espíritu Santo, de cómo María es María del Pentecostés y es la esposa del Espíritu Santo, y donde está la esposa está el marido. Oye, y eso volvemos un sancocho. Entonces entendimos que teníamos que ser marianos carismáticos y que la Iglesia Católica tenía que ser mariano carismático. Si usted es mariano y no ama a su esposo el Espíritu Santo, sus dones y carismas, usted lo que tiene es una secta, usted tiene un pedacito de él. Y si usted es muy carismático e invoca mucho el Espíritu Santo y no es mariano, usted tiene una secta. La Iglesia Católica es mariano carismática. Y le voy a contar porque a mí me tocó vivir toda esta experiencia y conocí personalmente a los actores. ¿Cómo entró la Iglesia Carismática a Colombia? La Iglesia Carismática Colombia entró hace muy poquito, no entró hace más de 30 o 35 años, creo yo. Y la historia es así. El padre Umaña, que es mi amigo, que es el mejor predicador que tiene América, que es el fundador de los Foyers de Charité, un santo sacerdote. Cuando vino el padre Emiliano Tardí, él se fue de novelero y el padre Tardí le impuso las manos.
Ojalá vieran ustedes ese viejo contando cuando le impuso las manos y él se fue al piso y sintió un calor y un fuego tremendo, se lo puso Emiliano tarde a él, y cuenta el padre Umaña que se fue en el carro para su barrio Roquia y empezó a hablar en lenguas. Y no era capaz de parar la lengua, no era capaz. Y él en esa emoción y en ese gozo hablando lenguas, no, Soluz. Hasta que porque no le paraba la lengua, cuenta que no era capaz con él. El padre Umaña es el mejor exorcista que ha tenido el país en toda su historia. Y yo he tenido la gracia de ser su monaguillo en los exorcismos. Y es el exorcista de Bogotá. Y cuando ustedes vayan a Zipaquirá, claro que ya está porreado y viejo, pero él son las colas de gente para hacerle los exorcismos. Y es un hombre lleno de dones y carisma. Al otro día llamó a otro pendejo. Yo no sé si usted lo lleva a pensar, a Rafael Herreros. Yo, Rafael, no sabes lo que me pasó ayer. Digo, ¿qué te pasó? Y yo, ahí vino Emiliano, me puso la lengua y no he podido de parar de orar en lenguas. Y se fue el padre Rafael García Herreros, y le pusieron las manos y le pasó lo mismo. Entonces ellos montaron el movimiento carismático aquí en Colombia. Esto es nuevo. Los celos, no lo voy a contar, sino que hace 20 años, cuando yo empecé, hace 20 o 23 años, no había en Manizales un solo hombre que saliera a predicar, y mucho menos que hiciera exorcismos. Y empecé yo a trabajar los exorcismos con Beatriz Hincapié, que era carismática, con Julián, con el padre que es ahorita el de la renovación carismática, el padre Carlos Alberto. Y empezamos a echar demonios y exorcismos. No, espere, como entró Ochoita. Y el padre Ochoa, que era un santazo, era el consejero espiritual mío, pero él era del lado de acá, Mariano, más no poder. Cuando una vez le dije yo que me echara la bendición para que iba a poner exorcismo, ni el berraco, no, mi hijo no se vaya por allá. Mi hijo, usted se me metió en los carismáticos, lo perdimos. Lo perdimos. Me prohibió imponer manos, me prohibió, un año me tuvo con las manos amarradas. Pero el Espíritu Santo podía más que él. Entonces fue aflojando hasta que ya me fue acompañando el viejo. Pero no le digo sino esto: las quejas al arzobispo no tenían nombre. Los sacerdotes todos persiguiendo porque nosotros predicábamos. Los sacerdotes nos llegaban y paraban la misa para predicar a contra uno. Para ahí hay unos locos boleando la mano y cantando como protestantes, echando demonios sin permiso. Me tocó ir donde Monseñor Fabio Betancourt Tirado y decirle: sí, señor, yo hago esto, y me voy a arrodillar, Monseñor. Y como también reconozco que la palabra de Dios dice: quien te obedece a ti, me obedece a mí. Si usted, Monseñor, ahora me dice: yo le prohíbo que vuelva a imponer manos, yo le prohíbo que vuelva a estar en exorcismo, yo le prohíbo que haga sanaciones, yo, en voluntad de Dios, no lo vuelvo a hacer. Y me le arrodillé y le digo: eso sí, Monseñor, cuando yo me muera y me pregunta el Señor, digo: Pedro, ¿qué hiciste con mis dones y carisma? Le digo: pregúntale a Monseñor Fabio. Se lo prometo que él mismo me paró y me dijo: mijo, no me metan esa, yo lo bendigo. Y ahí me lo quita, ya llegaba yo y me llamaban curita, le digo: pregúntele a Monseñor Fabio. En ese tiempo no predicaban en la calle sino los protestantes. Usted no veía con la Biblia aquí sino a los protestantes. Eso de predicar parecía ser que no era sino de los sacerdotes. La iglesia católica era hidrocefálica. Era el papa, los curas y los arzobispos la cabeza de la iglesia, y el cuerpo místico de Cristo así de grande.
Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, nosotros somos los pies de Cristo, las manos de Cristo. Nosotros somos los encargados de llevar a Dios a la casa, a la familia, al hogar. La palabra laico significa del mundo, somos el soldado de la iglesia en el mundo, somos los encargados de llevar a Dios. Los sacerdotes nos dan la vida sacramental, la confesión, la comunión, la vida del sacramento, el sacramento del matrimonio, y nosotros llenos de Dios vamos y lo llevamos. En eso consiste lo extraordinario que va a pasar este fin de semana. Fuimos ganando terreno y hace por ahí 10 años empezaron algunos curitas jóvenes a hacer el Pentecostés en las iglesias, pero eran un puñadito, y cuando me y ahí los perseguían, y cuando me lo pensó, esto le fue creciendo y la iglesia ha ido entendiendo, y el Espíritu Santo y los sacerdotes se han ido abriendo y la iglesia se ha ido abriendo, y ahora llega este regalo de mi Dios, y el obispo nos llama a todos los líderes, entre comillas, a los que manejamos grupos de oración, a decirles que vamos a vivir el Pentecostés, toda la iglesia católica y todos los movimientos, el sábado 18 de 2 de la tarde a 9 de la noche. ¿En qué consiste esto? Ya esto es la victoria, ya eso quiere decir que nuestra iglesia particular, nuestra iglesia, nuestro metro cuadrado, ya entendió que somos mariano carismáticos. Y hasta ahora ustedes no han entendido la importancia de eso. Simplemente le conté que ya lo vamos a pedir todos junticos. ¿Por qué tenemos que ser marianos si queremos ser carismáticos? Si ustedes leen con cuidado la palabra de Dios, donde está María, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aparece ¿cuándo? En la Anunciación. Dice la palabra de Dios que el ángel le dijo que el Espíritu Santo la cubriría con lo manto. Ahí está María y el Espíritu Santo. Cuando la Virgen va a la casa de la prima Isabel, ¿de qué se llena Isabel? Del Espíritu Santo. O sea, María es la portadora del Espíritu Santo. Cuenta la palabra de Dios, oiga qué maravilla, a ver si se parece a lo que está sucediendo hoy aquí. Cuenta la palabra de Dios que antes del Pentecostés, o sea, antes de venir el Espíritu Santo, los apóstoles, ustedes no se imaginan lo que eran los apóstoles. Qué rico que leyeran la palabra para que comprendieran. Yo no conozco la descachada más grande que yo he visto en toda mi vida. Es Jesús para rebuscar apóstoles. Descachado. A ese que llamó el primero, al que escogió de papa, óigame la brutalidad. Les voy a dar un paseo por la brutalidad de Pedro. Imagínense que Jesús escogió unos cabeciduros de tal tamaño que a ojo de buen cubero perdió los 3 años de evangelización. 3 años ya Jesús, el maestro de maestros, el que todo lo puede, 3 años bregando a preparar los apóstoles. Y si leen con cuidado, perdió toda la preparación. Pedro, que iba a ser el primero, oígame el ojo que tiene el Señor para rebuscar apóstoles, se ganó por ahí 15 repelos los berracos del Señor. Le llegó a decir hasta: apártate de mí, Satanás. Solo un animal de monte. Les voy a contar unas historias de ese animal. Imagínense que va Pedro para formarlo, Jesús para mostrarle, porque era un pedagogo tremendo, y lo lleva a una higuera. Y dice Jesús: por no tener higos para mí, te secarás. Y Jesús se fue.
Y al otro día el bobo de Pedro se va. La verdad, yo hasta eso lo hubiera hecho. Se fue puntillitas, levantó primero y se fue puntillitas a ver si se secaba o no se secaba. Y estaba seco. Hasta ahí yo entiendo a Pedro, porque yo también hubiera ido a ver o no. Pero yo me hubiera quedado callado. Yo me hubiera ido y de pronto le hubiera zampado ahí el chisme a Juan. Juan, se secó esa higuera, pero esto que no da cuenta de él. Pero el bobo este se fue y despertó al Señor y le dijo: Señor, ¿se acuerda esa mata que usted le dijo que se secara? Yo, sí, ¿cómo no? Se secó. Y fue y le contó. Se ganó un repelo y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Otra vez se le aparece Jesús y Pedro cree que es un espanto. Y lo tienta y le dice: venga, si usted Jesús, póngame a caminar sobre las aguas, pues. Y Jesús lo pone a caminar sobre las aguas. Pero se llena de ego y cree que es él. Y deja de mirar a Jesús, dice la palabra, deja de mirar a Jesús y se mira a él y se hunde. Para no quedarme en Pedro, porque no les voy a predicar hoy a Pedro, que era el Papa, pues él era el más inteligente. ¿Qué hacía esa pinta con un machete entre las piernas a los 3 años? Después de que Jesús lleva 3 años diciendo: perdónese, ámese, al que le ponga le otro cachete, ponga la otra cara, o sea, al que le alegue, que se le callado, al que no lo salude, salúdelo, o sea, haga lo contrario de los demás, que eso es ser cristiano. Al que lo odie, ámelo. ¿Y de dónde está pinta? Saca ese machete y le mocha esa oreja al otro. Y eso era lo que iba a hacer el Papa. Y se volaron, y se acobardaron, y se escondieron, y lo dejaron solos, se agallinaron. Y el otro lo vendió, y el otro dudó, y que hasta que no le meta estos 2 dedos. No se rían, que les digo la verdad. Ustedes están aquí por el parecido que tienen de todas las pintas. Ese es el tipo de perfil que Dios busca para los apóstoles. Gente que no sirva para nada. Para él demostrar que él de la nada lo hace todo. Óigame la maravilla. Cobardes a más no poder. Eran tan cobardes que ese tal que iba a ser el Papa, Jesús lo campanea. Óigame pues todo el campanazo. Le dice: Pedro, como conoce el corazón de los hombres, le puntea y le dice: herido el pastor, huirán las ovejas. Eso tocó el ego de Pedro. Pedro se creía caído el sobaco de él. Pedro todavía creía en sí y le dice: Señora, por mi Dios, que yo nunca te negaré. Y le dice: Pedro, cantará el gallo 2 veces y tú 3 te campaneado. Y fue, y léanlo, dice la palabra de Dios, y le dijo una empleada del servicio, o sea, no le dijo ni el capitán, ni el coronel, ni el general. No, se acobardó ante el más ínfimo de los seres humanos y le dijo: no lo conozco. Le cantó el gallo, no le valió el campaneo, volvió y lo negó 3 veces, campaneado y todo. Y eso es lo que tenía papá. No, eso era lo que tenía papá. Tenía un sucio, no. El único que siguió a Jesús hasta la muerte fue Juan. De ahí no sirvió sino uno. El otro se suicidó. Y le voy a contar por qué se suicidó. Y es otra charla que les voy a dar otra noche, porque se parecía a mí. Yo una vez leyendo la vida de Judas vi el retrato mío. Y esa noche no dormí. Y me fui para donde el padre Ochoa llorando y preocupado, porque el perfil de Judas era el perfil mío. Y me dijo el padre Ochoa con qué sabiduría, y me dijo: mío, no se preocupen, el mismo perfil mío. Lo único
Porque él hablaba así. Lo único es que Judas no esperó el Pentecostés. Si Judas espera el Pentecostés, se salva. Usted y yo somos un par de Judas que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos va a dejar perder. ¿En qué consiste eso? Dice la Santísima Virgen María que la palabra de Dios, que la Santísima Virgen María estaba con los apóstoles que estaban literalmente atollados de miedo, encerrados. Y la Virgen María fue a acompañarlos, a infundirles valor, y empezó a orar por ellos. Y estaban orando por ellos una mano de egoístas, de orgullosos, de flojos, de vanidosos, de cobardes, de materialistas. ¿Se parecen a nosotros, no? Y estaban reunidos con María, y a María le dio por orarle a su esposo, y el esposo vino en forma de lenguas de fuego, y en todos empezaron a sentir un calor, por ahí llaman lenguas de fuego, un calor, un fuego santificador. ¿Con qué se purifican? ¿Con qué se purifica el agua? ¿Con qué se purifican las cosas? Con el fuego. El fuego es purificador. Por eso el Espíritu Santo es comparado con lenguas de fuego, porque es purificador, limpiador. Por eso cuando yo le impongo las manos a alguien y pido el Espíritu Santo, empieza un calor y empieza la gente a sudar. No es que no, es el Espíritu Santo que entra a limpiar, a purificar, a santificar, a sanar, a liberar. Entonces, mis queridos y caros amigos, estaba la Virgen María con ellos, y la Virgen María empezó a orar, empezó a pedir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llegó y los cambió, los transformó, los renovó.